Noticias de última hora. Ecuador confirma que no entregará salvoconducto a Jorge Glass y califica de ilícito el asilo concedido por México. El gobierno de Daniel Noboa sostiene que México tiene la obligación de entregar al exvicepresidente para que sea puesto a órdenes de la justicia. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que Ecuador no otorgará salvoconducto alguno al exvicepresidente Jorge Glass y señaló que no es lícita la concesión de asilo diplomático que México dio al exmandatario. La respuesta de Ecuador se oficializó la tarde de este viernes, 5 de abril, horas después que el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador decidió otorgar asilo político al exvicepresidente de Rafael Correa y Lenín Moreno. Jorge Glass, sentenciado por casos de corrupción, permanece en la Embajada de México, en Quito, desde el 17 de diciembre de 2023, a donde ingresó a refugiarse luego que se dispuso su detención con fines investigativos dentro del caso Reconstrucción de Manabí, por presunto peculado, proceso por el que actualmente tiene orden de prisión preventiva. El asilo de México se dio luego que el gobierno de Daniel Noboa declaró persona non grata a la embajadora mexicana, Raquel Serur, por declaraciones del gobernante López Obrador, quien se refirió a elecciones anticipadas de agosto de 2023 en las que triunfó Daniel Noboa, diciendo que el asesinato de Fernando Villavicencio perjudicó a la candidata del correísmo, Luisa González. La negativa de Carondelet a entregar el salvoconducto a Jorge Glass se dio a conocer en un extenso comunicado de la Cancillería, en el que indicó, además, que se espera la notificación oficial por parte de México sobre la concesión del asilo. La Cancillería señaló que remitió a la Embajada Mexicana información de la Corte Nacional de Justicia y de la Fiscalía General del Estado sobre las sentencias condenatorias que tiene Glass, por delitos de asociación ilícita y de cohecho, así como sobre la orden de captura dispuesta en su contra por la CNJ dentro de una causa por delito de peculado. En el comunicado también se hace referencia a la Convención sobre Asilo Político de 1933 y la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, en la que México sustentó el asilo a Glass. Seguimos con las noticias. México otorga asilo político al exvicepresidente Jorge Glass y pedirá el salvoconducto a Ecuador. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que Glass no cuenta con el permiso para dejar Ecuador y que se quedará dentro de la embajada en Quito. El gobierno de México anunció que decidió otorgar asilo político al exvicepresidente Jorge Glass Espinel, quien actualmente se encuentra en la Embajada de México en Quito, lo cual será comunicado oficialmente a las autoridades ecuatorianas junto con la solicitud de que concedan el salvoconducto respectivo, de conformidad con la Convención de Asilo Diplomático de 1954, tratado internacional del que México y Ecuador son estados parte. El anuncio se da en momentos en que Ecuador declaró persona non grata a la embajadora Raquel Serur como respuesta a las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre las elecciones anticipadas de 2023 y el asesinato de Fernando Villavicencio. La decisión de conceder el asilo a Glass, dice el gobierno de AMLO en un comunicado oficial, se tomó luego de un análisis exhaustivo y será comunicada oficialmente a las autoridades ecuatorianas junto con la solicitud de que concedan el salvoconducto para poder llevarlo hasta ese país. Glass permanece en la sede diplomática desde el 17 de diciembre pasado. Conforme a lo dispuesto en la Convención de Asilo Diplomático de 1954, tratado internacional del que México y Ecuador son estados parte. México es el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución contra solicitantes de asilo político, artículo 4, que su decisión de continuar con el asilo debe ser respetada por el Estado territorial, en este caso Ecuador, artículo 9, y que, otorgado el asilo, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado hacia territorio extranjero, y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente el correspondiente salvoconducto, explica el texto. En el mismo comunicado, el gobierno de México lamentó la declaración contra la embajadora Serur y dijo que le ha instruido regresar a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad. La Embajada de México en Ecuador quedará a cargo del ministro Roberto Canseco, actual jefe de Cancillería de la misión, y continuará operando con normalidad tras este movimiento para atender las necesidades de la comunidad mexicana que radica en ese país. México lamenta esta decisión diplomática que considera desproporcionada, reza el comunicado. Asimismo, el gobierno de México rechaza el incremento de la presencia de fuerzas policiales ecuatorianas afuera de la Embajada de México en Quito. Esto constituye un claro hostigamiento a su embajada y una flagrante violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Es evidente que estas acciones no corresponden a las prácticas habituales de vigilancia y protección de los inmuebles diplomáticos, basadas en las normas que regulan la buena convivencia entre las naciones, apunta el país. El gobierno de México exige a Ecuador respetar la soberanía, no lesionar el derecho de asilo y a cumplir con sus obligaciones internacionales, garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y cesar la política de hostigamiento y amedrentamiento. De mantenerse esta situación, México responsabiliza a Ecuador de cualquier afectación a la sede diplomática, a su personal acreditado y a toda persona que se encuentre bajo la protección del Estado mexicano en ese país. En más noticias.
Gabriela Sommerfeld, no es una medida desproporcionada contra México, se defiende al Estado y no a un gobierno. La embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur, deberá abandonar el país en las próximas 72 horas según disposiciones diplomáticas. Un par de horas antes de conocerse la decisión del gobierno mexicano de darle el asilo al exvicepresidente, Jorge Glass, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, dio una entrevista a El Universo para hablar sobre la medida de declarar a la embajadora de ese país, Raquel Serur, como persona non grata. Resolución que fue una respuesta a las declaraciones del presidente mexicano, Andrés López Obrador, sobre las elecciones anticipadas del 2023. La canciller aclaró que la institución está velando por el respeto a la soberanía y a la dignidad del Estado ecuatoriano, no de un gobierno, pues se ha tratado de disminuir y de pretender decir que todo estuvo orquestado y organizado para que gane las elecciones una u otra persona. Sommerfeld afirmó que hay certezas de que el exvicepresidente Glass permanece en la Embajada de México y que la presencia de policías y militares en el edificio diplomático fue para mostrar la protesta del Ecuador frente a las declaraciones y a la intromisión sobre asuntos internos. En lo absoluto, dentro del derecho internacional, particularmente la Convención de Viena, existen varias herramientas para resolver problemas o conflictos que se pueden dar en las relaciones bilaterales. Uno de esos es una carta de protesta que fue entregada a México. Después viene esta declaratoria de persona non grata a la embajadora y también hay romper relaciones. Una medida extrema desproporcionada puede ser romper relaciones, porque con México tenemos muchas cosas en común, muchas cosas que suceden en nuestra relación bilateral, y eso sí, hubiera sido una medida desproporcionada. No está en camino. Aquí hay una fuerte protesta al Estado mexicano, particularmente, al señor presidente Andrés López Obrador, por intervenir en asuntos internos del Ecuador, en un asunto sensible que toca la esencia del Ecuador, el Estado de Derecho, la democracia, las elecciones, que se vieron interferidas por el crimen organizado transnacional, que incluso culminó con un asesinato de un candidato presidencial. En más noticias. Estos son los casos pendientes de Jorge Glass con la justicia ecuatoriana. El exmandatario arrastra pendientes con la justicia ecuatoriana que quedarán estancados por proceso diplomático del asilo. El exvicepresidente Jorge Glass integra, desde este 5 de abril, el grupo de militantes correístas que han recibido asilo político por parte del presidente mexicano Andrés López Obrador. Más allá de si Glass logra viajar a México o no, el exmandatario arrastra pendientes con la justicia ecuatoriana que quedarán estancados por este proceso diplomático. Estos son los pendientes de Glass. Odebrecht y sobornos. Jorge Glass fue sentenciado el 13 de diciembre de 2017 a 6 años de prisión por asociación ilícita por el caso Odebrecht, y a 8 años por cohecho en el caso sobornos. Ambas penas fueron unificadas, así que Glass debía permanecer en prisión por 8 años. En diciembre de 2022 salió de la cárcel gracias a una medida cautelar provisional, hasta que se tramite su prelibertad. Pero, en diciembre de 2023, la justicia le negó esa prelibertad. Por lo tanto, Glass debe volver a prisión pues solamente ha cumplido con 5 años y 2 meses de prisión. Glass y la reconstrucción de Manabí en enero de 2024. Glass fue procesado por peculado dentro del caso Reconstrucción de Manabí. Un juez dictó prisión preventiva, la cual no se pudo ejecutar porque el exvicepresidente ya estaba refugiado en la Embajada de México en Quito. Metástasis y Purga. Jorge Glass es señalado por la Fiscalía por sus vínculos con los implicados en los casos Metástasis y Purga, que gira en torno a funcionarios públicos y operadores de justicia que han favorecido al narcotráfico y a la corrupción. Por ejemplo, Emerson Curipayo, juez de garantías penales de Santo Domingo, se encargó de una decena de casos relacionados con el narcotráfico y fue quien emitió la boleta de libertad a favor de Glass, en noviembre de 2022. Actualmente, está en desarrollo el proceso legal por la demanda que presentó Soledad Padilla, ex asistente de Jorge Glass, por presunto acoso. Según la acusación, Glass habría acosado a Padilla verbal y psicológicamente. Padilla fue asistente personal de Glass durante 17 años e incluso le prestó servicios a pesar de que el exmandatario había sido condenado y llevado a prisión. En más noticias. Michelle Calvache fue designada como vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ella obtuvo el respaldo de 4 vocales. Ya fue designada y posesionada como vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana la consejera Michelle Calvache. Obtuvo 4 votos a favor y 1 en contra, nada más del consejero Augusto Verduga. Pero ¿qué ha sucedido hasta el momento? Es quien ha dirigido la sesión hasta el momento, quien fue electo como presidente de este Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni. Está ya justamente en la presidencia de este organismo, luego de que el pasado miércoles fue removida de su cargo la consejera Nicole Bonifaz.
Es importante señalar que ella no acudió a esta sesión, que solamente estuvieron presentes 5 de los 7 consejeros de este organismo. Con eso se ha formalizado ya y podrían dar paso a las actividades normales. Lo que está sucediendo en este momento y que ustedes pueden observar es la renovación también de la secretaría, del secretario de este organismo. En breves conocemos que darán detalles de cuál será el trabajo que van a realizar a partir de aquí con esta renovación abrupta que se ha dado aquí en el Consejo de Participación Ciudadana. Es importante recordar lo que ha ocurrido en estos últimos días en una sesión del pasado día miércoles, justamente en un pedido de palabra con 4 votos a favor, fue removida de su cargo la consejera Nicole Bonifaz. Ella no está presente en esta sesión y sabemos que ofrecerá también detalles de lo ocurrido hasta el momento en las siguientes horas. Vamos a intentar a ver si podemos abordar justamente a quien ha sido electa como consejera, como vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, entendemos que todavía hay un punto del orden del día más y que luego de ellos ofrecerán las declaraciones. En el caso de Independencia Judicial se han dado importantes revelaciones sobre manejo irregular del Consejo de la Judicatura. Esta tarde está previsto que Alex Palacios, uno de los ex asesores de mayor confianza de Wilman Terán, rinda versión sobre la presunta obstrucción a la justicia. Es uno de los procesados en el caso Metástasis, será pieza clave en el aporte de información dentro del caso Independencia Judicial, también conocido como obstrucción a la justicia. Se trata de Alex Palacios, quien en su momento fuera una persona de mucha confianza de Wilman Terán, tanto en la Corte Nacional de Justicia, cuando fue juez de esa corte, como cuando fue presidente del Consejo de la Judicatura en este organismo. Alex Palacios rendirá su versión libre y voluntaria aquí en la Fiscalía General del Estado y está previsto que lo haga a las 2 de la tarde. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuáles fueron las órdenes y las disposiciones dentro del Consejo de la Judicatura y con qué propósito? Alex Palacios podrá también esta tarde dar información relevante respecto de este proceso. Walter Macías, el juez que está precisamente en el medio de esta investigación, porque fue su destitución la que motivó este proceso penal, ha reaccionado a las recientes revelaciones de todo lo que ocurrió entre asesores y el propio Wilman Terán. De las vinculaciones y lo que ha logrado hasta el momento Fiscalía es que han participado asesores, secretarios y coordinadores que trabajaban muy de cerca con los vocales, que querían que no fluyeran los casos que inclusive se seguían por parte de este juez nacional en esa época en contra de ellos. Principalmente el caso de vocales y también el caso de La Torre. No olvidemos que la denuncia fue presentada por uno de los sentenciados, en este caso el hermano del excontralor Pablo Celia de La Torre. Me refiero a Alex Palacios, es una persona clave en todas las pretensiones de Wilman Terán y su equipo. Sería para seguir revelando lo que ha sucedido en toda esta época del Consejo de la Judicatura liderada por Wilman Terán. 610 paquetes electorales están en camino a las juntas receptoras del voto en el exterior para la consulta popular del 21 de abril. Además, desde este sábado empezará el simulacro para este proceso. A 17 días de que los ecuatorianos volvamos a las urnas para la consulta popular, todo avanza con normalidad. 610 paquetes electorales viajan desde el 1 de abril hacia las juntas del exterior para la votación, que esta vez será de forma presencial y ya no telemática por los inconvenientes presentados en las últimas elecciones. En total son 101 zonas electorales distribuidas en 40 países. Tenemos 429.165 electores habilitados para sufragar en las 3 circunscripciones en el exterior. Europa, Oceanía y Asia, con 261.000 electores, Canadá y Estados Unidos con 136.000 electores, Latinoamérica, el Caribe y África con 30.000 electores. Para la votación en el exterior estarán habilitados 65 consulados. Además, 95 kits técnicos ya están listos para el simulacro que será este 6 de abril. Los kits comprenden el equipamiento tanto de escáneres y computadoras que van a requerir en los consulados para la digitalización de las actas de escrutinio. El único país en el que los ecuatorianos no podrán votar será en Nicaragua debido a su situación política, al igual que quienes migraron antes del 20 de enero al exterior y no cambiaron su lugar de domicilio. En cuanto a la entrega de recursos para este proceso electoral, el CNE anunció que continúan sacándolos de sus propios presupuestos para evitar retrasarlo. La última rubro que tomamos, digamos que tenemos, son de $6 millones que nos sirvió para contratar al personal. En medio de un conversatorio con los medios de comunicación, las autoridades detallaron que fortalecen su sistema de alertas para detectar un financiamiento irregular de las campañas y que recibirán apoyo de delegaciones de México, Colombia y Perú para que estén a punto en 2025. Carlos Pollitt, el excontralor del correísmo que enfrenta cargos por lavado de activos en Estados Unidos, se enfrentará el próximo 8 de abril a la justicia de ese país. El juicio durará al menos 3 semanas. Cada vez falta menos para el juicio contra Carlos Pollitt Fayoni, Contralor General del Estado del correísmo entre el 2007 y 2017.
y quien este próximo 8 de abril se enfrentará a un jurado de la Corte del Distrito Sur de Florida en Estados Unidos. El excontralor del correísmo pesan 6 cargos penales, 1 por conspiración para cometer lavado de activos, 3 cargos por encubrimiento de lavado de dinero y 2 cargos por participar en transacciones de propiedad privada derivada de actividades delictivas. Según la justicia de Estados Unidos, el hombre clave del correísmo se habría beneficiado bajo 2 esquemas de corrupción. A través de la primera habría recibido un total de $11 millones mediante pagos realizados por Odebrecht a las empresas Plastikim, Inmobiliaria Cosani e Italcom, además de las transferencias de Global Reinsurance, que fueron a las cuentas de su hijo John Pollitt en Florida, dinero con el cual se habría comprado y adecuado bienes inmuebles. Asimismo, las investigaciones muestran otros flujos de sobornos que Pollitt habría usado, como los relacionados con Seguros Sucre, donde se mencionan pagos recibidos de una empresa española de atún. De aquí se desprenden las principales claves y actores involucrados de este juicio, por lo que entre las pruebas que se mostrarán se encuentran los registros correspondientes a 13 cuentas bancarias abiertas en 6 entidades financieras de Estados Unidos, así como 19 testigos. Se estima que esta audiencia se puede extender hasta 3 semanas.